antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la antigüedad. En ausencia de nuestro productor Raúl Rodríguez Lucio, a quien enviamos un afectuoso saludo desde esta cabina, pues vamos a intentar hacer la cortinilla a su más puro estilo. Ecos de la antigüedad presenta la invasión de Columbus por Francisco Villa. El panel estará compuesto de José Quesada Fox en La Sapiencia, Esteban Galván Recendis, también en La Sapiencia y el comentario, un servidor Alonso Santamaría en la conducción. En los controles nos acompaña en esta ocasión Juan Manuel Flores, a quien le agradecemos su siempre valiosísimo apoyo. Les recuerdo, tenemos en la cabina un celular para recibir mensajes de texto, es el 4423-2210-77, teléfono en cabina el 192-1293 aquí en Querétaro. Para otras ciudades, pues solamente añádale el 442. Y bien, pues antes de dar inicio a nuestro tema, vamos a escuchar un poco de música, selección nada menos que de Juan Manuel Flores. Gracias. Bien, pues acabamos de escuchar el primer movimiento de la Sinfonía número 26 de Haydn. Ahora estamos con la cuestión de la música clásica por varias razones. Una de ellas, pues porque es muy valiosa, muy relajante y nos ayuda a empezar bien el día. Y la otra, para que no nos vaya a censurar Facebook con los copyrights. Entonces ya los 70s, 80s de Raúl, pues ya va a ser difícil que los escuchemos al aire. Bien, pues ya estamos aquí en nuestro programa. Muy buenos días en Ecos de la Antigüedad.
Vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente, dejamos a medias, literal, que se refiere a la invasión o ataque, o más bien José nos va a explicar qué fue, cuando Pancho Villa se va sobre Columbus. Ya medio comentamos algunos antecedentes, por qué lo hizo, qué buscaba, etcétera. Pero bueno, pues vamos a continuar también con la narrativa, las consecuencias, en fin, todo lo que tiene que ver con este interesantísimo pasaje de la historia, donde un mexicano armado atraviesa la frontera con los Estados Unidos y les invade la ciudad. Bueno, pues buenos días a todos. Adelante, José. Buenos días. Esteban, Alonso. Vamos a continuar lo que hace 2 programas habíamos estado hablando. Bueno, saludos, Heidi, que estás viendo el programa. No te fuiste a ver el fútbol como me amenazaste. Dice, espérate que den las 9. Bueno, no, espero que cuando menos nos escuchen o nos sigan viendo ahí en el Facebook. Ahí estamos, entonces ahí nos pueden ver mientras van viendo el inicio del partido. Nos habíamos quedado, ya habíamos hablado todo el rumbo del movimiento que hizo Villa desde la Sierra de Sonora para llegar y acercarse a Columbus, cómo formó una columna, ¿verdad?, de aproximadamente 500 hombres, cómo les fue diciendo poco a poco de qué se trataba. Una de las cosas que yo leía ayer y es muy interesante, esta columna que se formó ya no es la División del Norte. Si nos acordamos de programas anteriores donde la División del Norte ya se había disuelto, y muchos de sus generales ya habían desertado, otros ya habían cambiado de bando, o sea, eso es histórico, no es actual. Sí, exactamente. Es histórico. Sí. Estamos hablando de ese tiempo. De ese tiempo. Entonces, pues la gente que reclutó, incluso anoche, todavía revisando el libro de Katz, me llamó la atención que cuando ellos llegan a Nayequipa, que es una de las partes donde reclutó los soldados o la gente que le siguió, ya no fue un reclutamiento voluntario. Se dice Katz que cuando estaba la División del Norte en su apogeo, la gente llegaba a las estaciones del tren y se unían, se iban a la bola, se juntaban, ellos querían participar en el ejército de Villa. En este caso ya tuvieron que recurrir a la leva, al reclutamiento forzoso, amenazando a las personas de esta población de que si no se unían a la causa, pues iban a asesinar a su familia. Entonces esto pues ya quién quería jalar a esas alturas. Exactamente, ya quién quería jalar. Entonces digo, es un síntoma, Namiquipa es el lugar, perdón, donde se reclutan 400 hombres bajo estas amenazas y nada más para que nos demos cuenta de qué tipo de ejército fue, ¿verdad? O sea, no fue la clásica División del Norte, aunque Villa todavía llevaba algunos dorados, ¿no? Otro aspecto que también mencionamos y que es importante decir es que los carrancistas permitieron en cierta forma a Villa ir hacia Columbus. O sea, supuestamente lo iban persiguiendo, pero pues ni lo persiguieron, ni lo pararon, ni lo encontraron. Aunque caminaba de noche, eso también lo habíamos platicado, no encendían fogatas, no trataban de no hacer ruido, se dividían en partidas y luego se unían buscando eludir a los carrancistas. Pero aunque la ciudad de Palomas está frente a Columbus, y ahí estaban los carrancistas, pues aparentemente nadie se dio cuenta, ¿verdad?, de que llegó un ejército de 500 hombres, ¿verdad?, y que pasaron por la noche, bueno, rompieron los hilos de la frontera, ahorita lo vamos a ver, y pasaron del otro lado e hicieron el ataque, ¿no? De esas cosas curiosas que suceden, ¿no? Bien. Vamos ahora, nos quedamos hace 2 programas definiendo qué lugar era Columbus. Columbus era un punto fronterizo, una población fundada en 1891, que está situada en el condado de Luna, Nuevo México, al sur de Deming, frente a la población de Palomas, como ya lo dijimos. En 1905, la población tenía 100 habitantes y 700 en 1915, o sea, para enero de 1916, que es lo que estamos narrando, probablemente había una población aproximada de 700 personas y un campamento militar
con 532 soldados, 21 oficiales del 13º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos. Otra de las discusiones que hay es que, aunque Villa había mandado a unos espías, que ya lo habíamos visto, que habían estado en un bar, ¿verdad? Uno de apellido Vargas, pues no llegó el dato claro a Villa de que había 532 soldados. La suerte, como lo vamos a ver, es que estos estaban dormidos en el campamento, los oficiales estaban en sus casas, o sea, no había ninguna previsión o precaución a recibir un ataque. Entonces, digamos que los sorprendieron, Sí. pero no los lograron vencer, obviamente. Eran ejércitos más o menos similares. Bueno, Columbus era un pueblo de casas de adobe, no había electricidad ni gas, ¿no? Algunas lámparas de querosene, o sea, se alumbraban en la noche con lámparas, ¿verdad? Es un pueblo que lo cruza el ferrocarril de oriente a poniente, o sea, es una estación ferroviaria, y el camino que viene del norte al sur. Había 2 hoteles, un racimo de casas y la tienda de los Ravel, que era el objetivo, también castigar a Sam Ravel, y eso ya también lo habíamos platicado en el programa anterior. Este pueblo, la madrugada del 9 de marzo, llega a la columna de invasores dirigida por Pancho Villa, situándose a 3 millas al sudeste de Columbus. A lo lejos vieron pasar el especial de los borrachos, tren al que paradójicamente viajaban Luis Cabrera, ministro de Hacienda de Carranza, y Roberto Pesqueira. Este tren se le llamaba el especial de los borrachos porque dicen que los soldados que se licenciaban iban a El Paso, Texas, a festejar, ¿verdad? A tener sus parrandas, y era la hora, la madrugada en que este tren pasaba por Columbus, y pues por eso se le llamaba el especial de los borrachos, ¿verdad? Porque es donde regresaban estos de sus parrandas. Y la idea original es que también Villa pensaba llegar en un momento y poder asaltar un tren que tuviera municiones. Esa era supuestamente su tirada, pero pues ni municiones ni nada. Vieron pasar el tren, ahora sí que vieron pasar el tren. Literal. Sí. Y literalmente hay datos que dice que iba Luis Cabrera ahí, pero eso obviamente nadie lo sabía. Es una coincidencia de esas que se dan en la historia, ¿no? No sé ni a dónde iba ni a dónde venía, pero en fin hay eso. Venía de la Bien, pachanga, a ver, José, ¿no? sí, claro. Tengo una duda, me voy a regresar tantito. Ahorita hablaste de la población aproximada de Columbus, que por esa época rayaba los 700 habitantes, cuando 10 años antes, un poquito más, eran 100. Sí. ¿Sí estoy de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, y luego mencionaste que había un destacamento de 500 hombres. ¿Estos 500 hombres entran dentro de esos 700 que había en 1916 o eran aparte, se contabilizan aparte? Eran aparte, probablemente. Podríamos estar hablando de 1,200 O sea, que habitantes. casi duplicaron Porque la población. el campamento era un campamento militar que había allí. O sea, esos campamentos militares precisamente era una línea de defensa que Estados Unidos puso ante la situación. Del otro lado de la frontera había una revolución, había caos, había guerras, había combates. Entonces el gobierno de Wilson, pues no precisamente mandó construir un muro, pero sí puso una línea de defensa militar. Eso es lógico, ¿no? Pues ante la... Sí, en todos los pasos fronterizos seguramente que lo todavía hizo. No estaba el muro, pero había... Entonces, probablemente por eso el pueblo pueblito creció, vamos a decir. El pueblo dice, bueno, si a principios del siglo había 100 habitantes y ahora ya hay 700, también otra pregunta podría ser, oye, ¿y por qué creció? No nada más porque se estableció el campamento militar, sino porque están los almacenes de este Sam Ravel, de la familia Ravel, 2 hoteles, bancos, y esto porque en un pueblo así había bancos y hoteles, porque eran los puntos donde se hacían las transacciones, los negocios de armas. Acuérdense que lo hemos discutido. El punto central de negociaciones de abasto para Francisco Villa era El Paso, Texas, que eso ya también lo vimos en programas anteriores. Pero esta población de ¿cómo se llama? Columbus, probablemente creció porque ahí se estableció la familia Ravel con su ferretería, con su negocio, donde le surtían armas y otro tipo de abastecimientos a Villa.
había un hotel en el que incluso llegó a estar Villa en ocasiones anteriores, había un banco donde estaban los dineros de Villa, que es lo que Sí. venía él a reclamar. O sea, como que son de esas poblaciones que crecen debido a las circunstancias, y en este caso era la actividad comercial que había precisamente por la Guerra del Norte. Ok. Esa es Vamos a hacer un breve paréntesis para continuar con la narrativa. Tú tienes por ahí un Sí, un comentario, mensaje, ¿no? un mensaje que nuestro compañero Mauro nos hace llegar y nos dice que en este momento se está jugando la final de la Liga de Fútbol Burócrata Bancaria en el Estadio Municipal, así que por si gustan asistir después de escucharnos, todavía los van a encontrar jugando. Es el Pues apenas, Sportivo porque Gym, sí, exactamente, con el Galnic FC. Pues sí. suerte a los que Pues ahora ganen sí que esta al liga. ganador. Claro que fíjate que ahorita debe estar terminando el primer tiempo por la hora que es, y cuando terminemos nosotros, pues va a estar cerrando el partido. Entonces, pero llévense su radio allá al estadio y ahí nos oyen mientras ven el juego. así es, así es. También un saludo a mi amigo, gran amigo Mauricio Frutos, amigo de muchos años. Mau, me alegra mucho que nos escuchas ya pues casi cada semana. Bien, vamos a ver, tenemos aquí 2 mensajes. A ver, el primer punto, pues sí, 2 mensajes o preguntas más bien, aquí en el teléfono. Uno es: la caballería empleada, ¿qué participación presentó en la batalla? Es decir, si llevaban caballería como tal, y qué papel jugó en este ataque a Columbus. Y la otra pregunta: ¿el tren hasta dónde lleva el ejército? Tengo entendido que no iban en tren, ¿verdad? Iban más bien a salto de mata. Bueno, el tren que les menciono Más bien venía, es un tren que iba por el lado de Estados Unidos, digamos, el tren regular que pasaba por esa población, y por ahí, bueno, si se movían tropas, armas, en su momento, si se acuerdan, dijimos que Obregón, el ejército de Obregón, viajó del Paso, Texas, enfrente a Agua Prieta, ¿verdad? Ahorita no me acuerdo la población, Sí. Douglas, creo que es, Douglas, Arizona. Sí. Viajó, se movió el ejército. Pero para este ataque a Columbus realmente no iban en tren. No, aquí mira, ahorita vamos a seguir la narrativa y ahí se van a ir contestando esas 2 preguntas. Excelente. Bueno, vamos a continuar. Los soldados villistas sí avanzaron de Sonora, perdón, de Chihuahua, a la frontera a caballo, o sea, eran tropas de caballo. Pero precisamente en este momento estábamos describiendo que Cruz Chávez corta los alambres de la línea fronteriza y la columna avanzó en fila sigilosamente hasta llegar a 400 metros del campamento, pero esto es a pie. O sea, en la frontera dejan los caballos. Ok. Ya no llegan a caballo. No, llegan a la frontera a caballo, hacia la línea fronteriza que platicábamos que probablemente era una alambrada, ¿verdad? Ahí en una zanja, así se describe, en una zanja, ahí dejan los caballos, y no nada más dejan los caballos, sino que ahí se queda Villa, ¿verdad? Además. Ahí se queda Villa, se queda parte de la gente cuidando esos caballos, la escolta de Villa también se queda ahí, y las 2 columnas que se forman se van a pie, o sea, digamos, yo creo que hasta agachados o algo así, ¿verdad? Van avanzando una columna hacia el cuartel militar o hacia el campamento militar y otra hacia el pueblo, ¿no? Entonces no es un ataque de caballería, ni hay una respuesta de caballería, puesto que los americanos también estaban, digamos, durmiendo, ¿no? Lo que sí se roban unos caballos, ahorita lo vamos a ver. Eso es. Eso sí. Y seguramente también los soldados americanos, con la confianza de que en la ciudad, pues ahora sí que hermana, enfrente de ellos, Palomas, había un destacamento carrancista, pues, ¿quién se iba a poner a cuidar la frontera, verdad? Así es. Entonces, miren, en este momento hay 2 preguntas muy interesantes que han sido controversia en todos los testigos y personas que hablaron de este ataque, y todavía los autores las discuten. La primera pregunta es: ¿cuántos villistas participaron en el ataque? O sea, vamos a decir participación activa, ¿verdad? Sí. Y la segunda, que ya la vamos a aclarar, es si Francisco Villa personalmente entró o no en Columbus. ¿Por qué me detengo en estas 2 preguntas? Porque han sido controversia.
O sea, hay quienes dicen, sí, entró Villa y lo vieron allí, hay quienes dicen, no entró Villa, y hay quien dice que el asalto fue de 20 personas, de 40 personas, de 400, hay una cifra muy rara, 485, ¿no? Es una cifra que algunos autores como Eisenhower, Osorio y Sandos, que son estos dos últimos estaban ahí, pero no, pues eran 485, ¿no? Otros dicen, Sí, no, pues pero más. seguramente, pues, como iba a decir, nos asaltaron 30 personas y nos Sí, hicieron qué ver mal. vergüenza. No, fue un ejército enorme y nosotros estábamos menos. Algo Así así como. es. Sí, qué vergüenza. Sí. Entonces, el Paco Ignacio Taibo Ujú. saca una cifra que es la que él maneja, que dice 589, son las personas que llegaron a la frontera. O sea, esa columna que venía eran 589 personas. Se formaba de aproximadamente 573 que salieron de San Jerónimo y Naamiquipa. O sea, de San Jerónimo habrá salido él con unos 150 o 200 hombres, agarraron otros 300 y pico en Naamiquipa, como les dije, por Leva, y esos 573. Todavía habíamos platicado en el programa anterior del ataque a un ganado que había de Palomas Food and Cattle, que era una empresa de engorda de ganado, un rancho que había Ujú. americano, donde asaltan, se roban este ganado, ¿verdad? Y de los 18 vaqueros que había ahí, 16 vaqueros se incorporan a la tropa de Villa. Entonces así la suma son 589. Pero de esos 589, 105 que formaban la escolta de Villa, 65 su estado mayor y el propio general Villa, más 28 soldados que se quedan cuidando los caballos de los demás, se quedan en esa zanja donde se abrió el boquete para pasar la frontera. Total, pasan 91 personas. De 348 a 391 son los villistas que en dos columnas ingresan a la población de Columbus y al cuartel correspondiente y hacen el ataque. Villa se va a quedar en la zanja. Participó. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Villa, verdad? Pancho Villa no estaba ahí, o sea, hablamos de Columbus. Dijeron algunos testigos, ¿verdad? Estoy seguro, diría el doctor Bush, otro testigo, estaba enfermo en Chihuahua, donde lo vieron algunos viejos conocidos estadounidenses, dicen un americano que se llama Tom Heddy, o sea, gente que se le fue entrevistando, ¿verdad? Pero pues eso tampoco era cierto, ¿verdad? Otros dicen, no, yo lo vi, Juan Favela, que es uno de los soldados carrancistas, dice, estaba parado en el porche de la oficina de Palomas Land and Cattle, en Palomas. Eso tampoco era posible, sino que entonces los carrancistas estuvieran participando en el ataque, ¿verdad? Traía un uniforme de brigadier con gorra en la que había un águila dorada de oro sobre un fondo negro, diría una señora Parks que lo vio ahí en Palomas, pero otra vez Villa ya no traía uniforme militar, en ese tiempo ya no traía uniforme militar, ¿verdad? Y dice Carothers, que era el agente americano, aquel que había sido el enlace entre el gobierno de Wilson y él, dije, no, sí estuvo ahí, pero pues ¿de dónde saca esa frase, no? Hay otras versiones, ¿verdad? Y dicen que lo vieron entrar personalmente al banco y salir con bolsas cargadas de dinero. Una serie de versiones que son imposibles de probar. Sí, probablemente eran cuentos, vamos a decir. Lo cierto es que todos los que estuvieron en Columbus, o sea, los que participaron, que luego fueron algunos aprendidos y fueron interrogados, los sitúan en la zanja donde dejaron los caballos, ¿verdad? Scott, uno de los generales americanos, obtuvo el testimonio de un doctor que curó a un niño que sostuvo las riendas del caballo de Villa, ¿verdad? Hurtado, Villanueva y Durazo sostendrán lo mismo. Esos son de las personas y Pais, de las personas que fueron aprendidas, ellos van a declarar, ¿verdad? Y decir, no, pues Villa se quedó en esa zanja, o sea, no pasó al lado americano.
Esto yo quise aclarar eso, de dónde salieron esos datos, ¿no? Bien. Ya dijimos que este ataque se divide en dos columnas. Sí. Una va dirigida por Francisco Beltrán y Martín López, y la otra por Pablo López y Candelario Cervantes. Acordémonos que este Pablo López fue aquel que fusiló a aquellos gringos en Santa Isabel, lo comentamos en el programa anterior, ¿verdad? 4:25 de la madrugada se inicia el combate a los gritos de ¡Viva Villa, viva México y mueran yanquis, hijos de la... Y lo que y lo que le sigue, ¿no? Como les decía, el asalto tomó totalmente por sorpresa a los defensores y habitantes del pueblo. Solamente había algunos centinelas y los cocineros que estaban en el Camp Furlong, que era este campamento militar, ¿verdad? Había dos tenientes nada más. El teniente Lucas despertó y a través de la ventana vio pasar a alguien a caballo, y ahí es un poco la controversia. Dijimos que entraron a pie, pero de repente Lucas, o sea, un teniente que despierta ante la balacera, ve pasar un tipo frente a él a caballo, ¿verdad? El otro teniente que estaba ahí, que se llama Castelman, se despertó por el ruido del impacto de una bala que pegó en su ventana, ¿verdad? Y abre la puerta, abre la puerta y se encuentra un mexicano que le va a disparar con un rifle, pero se le traba el rifle, o sea, este hombre se le traba el disparo, entonces, bueno, él con su pistola lo mata ya a bocajarro, ¿verdad? Donde el mayor Tompkins, que era el comandante, que se quedó en su casa, porque estaba en su casa, y cuando despierta, igual que todos, se ve que la casa estaba rodeada de bandidos, ¿verdad? Y se queda a defender a su familia, ¿verdad? Y lo mismo el capitán, Smiler, que se quedó escondido con su mujer e hijos en la parte trasera de su casa, o el teniente McLean, que cuidó a su familia. O sea, estos oficiales, que eran los oficiales de esta destacamento militar, tuvieron que resistir o soportar el ataque en sus casas, porque pues, si trataban de irse hacia el campamento, pues dejaban a sus familias expuestas, ¿no? Entonces, desde ahí estuvieron con sus armas defendiéndose o escondidos, como dice aquí, ¿verdad? Y eso es muy importante. Por eso luego vienen versiones y contraversiones, ¿verdad? Porque vamos a ver al final, al final vamos a concluir, bueno, ¿qué fue esto, no? ¿Qué es lo que la pregunta que me hacían al principio, no? Entonces... exactamente, ¿de qué se trató? Fue una invasión, fue un ataque, fue una vacilada. No, y además, bueno, vacilada. Con un poco de sentido común, primero, pues como dices, una columna tiene que ir al campamento militar, tomarlos, porque si atacas primero al pueblo, pues alertas a los militares que se pueden armar. Y entonces ahí ya puedes tomar caballos e irte al pueblo, que está menos defendido que el campamento. Exacto, un poco más desprotegido. Bien, pues vamos a hacer nuestra pausa, ya estamos a la mitad del programa. Vamos a hacer nuestra pausa, vamos a escuchar otro poquito de música clásica, me imagino, a ver con qué nos vamos a deleitar en este momento, la identificación de la estación, y regresamos en unos minutos. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal. 9 en punto.
eso, en esta ocasión escuchamos también de Haydn el Minueto Allegro de la Sinfonía 101, también de Haydn. Muy agradable la musiquita el día de hoy, ¿verdad? Que estamos pues con el tema de la ataque, invasión o como le queramos llamar. José ya nos dará la conclusión más precisa en Columbus. Adelante, pues vamos a continuar con el tema. Bueno, antes voy a repetir los números y no sé si tengan algún mensaje que quieran mandar antes de entrar otra vez en materia. Les recuerdo el celular para mensajes de texto, el 4423-2210-77 y el teléfono en cabina, el 192-1293. Bien, Bueno, pues continuemos. Continuamos. Bueno, miren, ya que ingresan las dos columnas, una de ellas, la que va dirigiendo Candelario Cervantes, avanzan sobre el Hotel Commercial. ¿Cuál era el objetivo? Asesinar a Sam Ravel, ¿no? Vengarse de él, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es disparar sobre la ventana del cuarto donde supuestamente estaba Sam Ravel, que había señalado Carmen Ortiz Ríos. Carmen Ortiz Ríos era uno de esos dos espías que se habían metido a aquel burdel, el Palomas Bar, ¿verdad? Y habían ido obteniendo información. Entonces dijeron, mira, aquel cuarto, ahí está. Entonces, bamba, le disparan, pero obviamente este hombre no estaba. Resulta que Sam Ravel ese día se había ido al dentista al Paso, Texas, ¿no? Qué suerte. Salvó la vida, salvó la vida, ¿no? Entonces, bueno, todos ellos ingresan al hotel, se establece una balacera de esos tipo western que veíamos antes en las películas de la televisión, balacera ahí en el hotel, ¿verdad? Revólver en mano, van matando a las gentes que están dentro del hotel y estos también respondiendo con fuego y matando a los villistas, ¿verdad? Y dice, todo lo que les importaba, o sea, lo que andaban buscando era Sam Ravel, dice la administradora del hotel, Laura Ritchie, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué oyeron que Cervantes entra al hotel? Dice, lo primero es agarrar a ese hijo de la atrás, ¿verdad? Eso es lo que grita Cervantes. Y bueno, pues en total, al que encuentran por ahí es al hermano menor, un muchacho de 13 años, Ravel, de 13 años, y lo obligan a que los lleve a la ferretería donde se encontraba el otro hermano, Luis, que estaba escondido bajo unas pieles y afortunadamente no lo encuentran. Entonces no lo encuentran, no lo matan, pero tampoco logran, intentan abrir la caja fuerte de la ferretería del negocio, llevarse el dinero que hay, no lo logran tampoco, terminan quemando la ferretería, porque al lado de la ferretería había otro negocio que tenía un tanque de gasolina, entonces un balazo se prende la gasolina, total eso se incendia, se quema todo, ahí por ahí está la fotografía del pueblo de cómo quedó todo eso, y no logran capturar a Sam Ravel, tampoco al otro hermano. Recordando que justamente esa ferretería, la de Sam Ravel, era la que le surtía al propio Villa, y tenía por ahí la queja de que le habían entregado munición que no servía, una cosa así, ¿no? Era por eso los atacó y porque ya no les mandó dinero y no les mandaron nada, ¿no? ¿Cómo era él? Así es, efectivamente, si te acuerdas, Alonso, eso lo habíamos visto en el programa anterior, y eso era, por eso, parte del objetivo de este ataque, los objetivos de este ataque eran vengarse a los americanos, y el otro, ajusticiar a Ravel, porque les habían mandado municiones de mala calidad, porque se había quedado ya con partidas de dinero. Entonces dijeron, vamos a pegarle, por eso fueron a Columbus. De hecho hubo otros ataques, bueno, no ataques, sino asaltos, vamos a decir, a poblaciones fronterizas. Ya había habido previos, hubo un total de 37 ataques, pero eran ataques vándalos, vamos a decir, o sea, bandoleros que cruzaban la frontera y robaban algo, ¿no? Pero digamos, este ataque organizado militarmente es el único que se registra. O medianamente organizado. O medianamente organizado. Podríamos decir. Así es. Bueno, mientras tanto, la otra columna de Beltrán, ¿verdad? Atacan el cuartel, el campamento militar, ¿verdad? Donde se topan con la resistencia de los cocineros a la que se suma el teniente Lucas, ya lo habíamos platicado, sí. Aquel que despierta, ¿verdad? Y junto con algunos soldados logra hacerse de unas ametralladoras que estaban guardadas bajo llave,
fíjense, las ametralladoras de los militares de Estados Unidos estaban guardadas bajo llave. O sea, no estaban así a la disposición de los soldados, sino que alguien haber tenido la llave. ¿Por qué razón? Pues porque era una mercancía que se podía vender fácilmente por $360 a los mexicanos. Entonces alguien tenía que llevar el control de las ametralladoras. Algún soldado la vendía Pues, digo, bueno. y se iba al prostíbulo de las palomas. Exactamente. Con Algo esa así, lana. ¿no? Entonces, pero bueno, pues estos amigos logran, yo creo, volar la cerradura, vete a saber qué hicieron ahí, y sacar esas ametralladoras y emplazarlas, ¿verdad? Y con eso ya logran hacer replegarse a los americanos, se establece un tiroteo de esos A los intensos, a los villistas, mexicanos, perdón, así. a los villistas, o sea, sacan las ametralladoras, las emplazan y repelen el fuego, el ataque de los villistas, pero estos que acordémonos que sí han de haber sido cerca de 300, vuelven a sobre atacar y al final se logran llevar algunos caballos y otras cosas que lograron recuperar, pero no lograron vencer a esto. Bueno, mientras eso, los otros villistas que seguían atacando el pueblo, otra de las columnas, incendian otro hotel, les acuerdan que había 2 hoteles, ¿no? El Sí. Comercial y el Hoover. Desde el Hotel Hoover, los huéspedes sacan sus rifles y empiezan a dispararles a los atacantes que andaban por las calles disparando. Entonces, pues estos para quitarse ese fuego que le estaba dando muchas bajas, incendian el hotel para hacer salir a la gente. Al incendiar los hoteles y el almacén Sí. que vimos, pues lo único que hubo es que ya había luz, en un pueblo que era oscuro, ya con el fuego, con las llamas, se empieza a ver, se empieza a alumbrar todo y ya se empieza a distinguir quiénes eran los villistas y quiénes eran los americanos. Y esto hizo posible que ya empezaran a repeler más el fuego, o sea, a matar más villistas, a repelerlos más, ¿no? Pablo López fue herido en una cadera, entrándole la bala por un lado y de la cadera saliéndole por el otro lado, ¿verdad? Y así empiezan allá a matar más villistas, ¿no? Se dice que Jess Fuller, alcalde de Columbus, le reclamará al coronel Slocum, que era el jefe también de esta partida militar, que se hubiera dejado tomar por sorpresa, y él atribuye que las bajas a los villistas y la defensa, o sea, el repeler a los villistas, fue más labor de los ciudadanos, de los civiles que estaban en el pueblo, que de las propias tropas americanas. Entonces, fijémonos en cómo se va enarbolando la conclusión de este ataque y su defensa, ¿no? O sea, que además en esa época, si bien ya había pasado lo que era propiamente el viejo oeste, como lo entendemos, ¿no? Ya eso ya estaba medio superado, ¿no? Eso fue anterior, pero todavía la gente andaba armada en los pueblos y, o sea, traían pistolas y sus rifles, los civiles, pues. Sí, yo te he entendido que en Estados Unidos todavía hasta centrado el siglo XX, en lo que era, como es esto, en los pueblos, en el campo, la gente andaba armada, ¿no? Exactamente. Entonces, como nos imaginamos claro, es anterior, por supuesto, los pueblos del viejo oeste, que le llamamos, ¿no? Esos pues, finales del siglo XIX. Sí. Pero todavía persistía, y más en un pueblo como describiste, chiquito, con un par de hoteles, un banco, pues la gente llevaba sus armas. Sí, y más que estaban en una frontera donde eran atacados, porque los desertores villistas o los que ya habían desertado, ya se habían rendido, acuérdense que se iban para allá. Entonces, pues los ataques y los hechos violentos han de haber estado a la orden del día, y por eso también el despliegue de soldados americanos a la frontera para defender la frontera. Entonces, ha de haber sido una zona, pues, como actualmente es, ¿verdad? Violenta, ¿no? Entonces, esa es la situación. Bueno, ¿cuál fue el botín? ¿Qué obtuvieron los villistas, no? Dice, el grupo que asaltó el banco no pudo tampoco abrir la caja fuerte. Entonces no se llevaron dinero, al final no se llevaron dinero. Los que atacaron el campamento
como les decía, sí se llevaron lo que pudieron, ¿no? Entre eso se precisa que se robaron 30 mulas, 300 Mauser rifles, ¿verdad? Y 80 caballos finos. Eso dice el informe del ataque en Estados Unidos. 80 caballos, pues bueno, no Pero les fue tan mal, digo, con todo que les había salido mal. Los villistas dicen que ni eran finos los caballos, que eran los caballos gordos, que no servían y que no llegaron a Durango, porque ya luego cuando se replegaron hasta Durango y a la sierra, ni siquiera llegaron los caballos ni llegaron, ¿no? Entonces, ¿serían finos, no serían finos? Lo que podemos ver en conclusión es que no sacaron gran cosa de ese ataque, ¿no? O sea, fue un fracaso, ¿no? Habíamos hablado antes de hablar de la retirada, ¿te acuerdas que tú, Alonso, me dijiste que si era un podcast lo que hizo CIS? ¿Te acuerdas de esa parte o no? Sí, exacto. Les recuerdo, George CIS había llegado a Columbus, era un corresponsal de la agencia periodística AP, había llegado a Columbus con su joven esposa. Él había sido enviado al Paso para investigar la matanza de Santa Isabel. Ahí un mexicano le relata que Villa no era culpable de este hecho, que castigaría a Pablo López y que incluso viajaría a Estados Unidos para llevar pruebas de ello. Entonces, supuestamente, él le sugiere a Villa que lo podía llevar a Washington para hablar con Wilson o con el gobierno, presentar estas pruebas y tratar de recuperar el apoyo de los Estados Unidos. Así es. Esta es otra de las leyendas y anécdotas que hay, que entonces sí Villa sí iba a llegar a Columbus, pero no para atacar la población, sino para verse con este CIS y ya irse a Washington. Pero en realidad CIS lo que hizo es pedir un telegrafista especial, que es lo que platicábamos, Es lo que... para relatar el momento del ataque, y lo hizo. Entonces, bueno, pues algo sabría este hombre, porque él dijo, no, mira, mándenme un telegrafista. El telegrafista llegó un día antes al hotel, ¿verdad? Y en el momento del ataque, él va y busca al telegrafista al hotel, y lo saca y se lo lleva a la estación del tren, y desde el telégrafo de la estación del tren, ocultos, empiezan a telegrafiar el ataque. Entonces, es algo muy... Prácticamente en vivo estaba narrando las acciones, ¿no? Lo que sería en vivo en esa época. Pues sí, prácticamente. Bueno, sí. Cuando menos el telégrafo de Los Ángeles estaba recibiendo el mensaje. Bueno, eso había que traducirlo en un artículo periodista, Sí, una nota periodista, uh-huh, escribirlo y publicarlo en el diario del día siguiente. Pero desde el momento ya había un... O sea, estaba tuiteando, pero de la época. Así es. Así es, ¿no? Bueno, a las 6:30 de la mañana, cuando ya empieza a amanecer, el Clarín toca orden de retirada. Pershing, el general Pershing, dirá que porque se dieron cuenta de la superioridad de la defensa. O sea, Pershing, que es el militar, que el general. En aquel que tiempo va, no era general todavía. Sí, era general. Ya era general Pershing es el que estaba. O sea, Pershing era quien comandaba ahí en la frontera, yo entiendo, ¿no? O sea, por eso es que lo mandan a él a perseguir a Villa después. O sea, entonces, es cierto, sí. Entonces, claro, que él pues tenía que hacer declaraciones, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues sí, logramos repelir el ataque, ¿no? Como ejército de los Estados Unidos, ¿no? Otros dirán que la retirada se dio porque pues no localizaron a Sam Ravel, como ya vimos, ¿no? Y porque tampoco pudieron abrir la caja fuerte del banco, ¿no? Entonces, el mayor Tompkins, que es aquel que se quedó defendiendo a su familia en su casa, ¿verdad? Sacará una conclusión digna de opereta, va a decir: la victoria fue posible gracias al soberbio entrenamiento, disciplina y espíritu del 13º Regimiento de Caballería. Fíjate qué simpático es, ya con los años, ¿no? Cuando ya se conoce más y se hace el análisis, de veras es gracioso, ¿no? Los comentarios, y algún día nos vamos a reír de algunas declaraciones de ahora, ¿no? De estas épocas. Sí, pues son como todo, ¿no? En el momento, bueno, pues no se sabe exactamente qué pasó, hay una gran confusión, el pueblo quedó arrasado, quemado, y van tomándose las pareceres, opiniones o relatos de quienes estuvieron ahí o quienes tuvieron que ver con los que estuvieron ahí, y se va reconstruyendo la historia.
y bueno, gracias a que han pasado muchos años y que se han ido recuperando documentos, pues empezamos a oír versiones de este asunto, ¿no? Sí, además cada quien trae su propia agenda, como decimos, ¿no? Su agenda política, su agenda personal tiene que quedar bien. Entonces cada quien declara por lo que más le es más favorable a pues a lo que quiere comunicar, precisamente. Y sí, es por eso, Alonso, que hemos dicho o hemos llevado esta serie de programas con la anécdota, o sea, con comunicados de los que estuvieron ahí o los que lo conocieron, recabados obviamente por los historiadores. Tú agarras los libros y ahí están las notas de dónde salió este comentario, de dónde salió aquel, la fuente, si es de los archivos de la Defensa Nacional, como lo hemos visto, Sí. de relatos de participantes, de reconstrucciones históricas, etcétera, etcétera, documentos, etcétera. Y yo lo que me he ido abocando, pues es ir buscando anécdotas en cada uno de los capítulos que hemos ido narrando en estos programas, pues para darlas a conocer, ¿no? Porque se hacen para darle interesantes, vida a ¿no? la historia. Darle vida, exactamente, ese es el punto. Bueno, 3 horas duró este combate. A las 7:30, 7:15, ya Fernández Cervantes se repliegan. Villa ya no estaba en la zanja, o sea, media hora antes de que ya estaban retirando los heridos, pasando todos de regreso, Villa y su escolta ya se habían ido, ya se habían regresado, porque fue todo el repliegue del ejército, ¿verdad? Todavía en su retirada, este general Candelario Cervantes, al dar vuelta por una loma, llega a un rancho de los Moore, 4 kilómetros al sudeste de Columbus. Le pregunta al dueño que si estaba Ravel por ahí, y este señor, tomando el rifle, le dice, mire, yo no soy el guardián de Ravel. Cervantes le descargó un tiro, y la señora sale corriendo sin que nadie le hiciera caso. Mientras, un grupo de villistas en el rancho tratan de arrancar un auto viejo que está ahí, más no lo logran. Tampoco, bueno, pues total de todo lo que quisieron hacer, nada les salió. Bien. Y luego los caballos se les quedaron ahí en el camino, pues no. Pues sí. Entonces, miren, ya vamos hacia el final de esta anécdota. ¿Cuál es el balance? Que es lo que hemos venido tratando de esbozar aquí. El ataque a Columbus es una de las historias militares más mediocres de Villa, mal organizado, mal planeado y peor ejecutado. Ya vimos que había reclutado tropas de leva, había enviado unos espías, había hecho un plan que todo está fracasado, ¿no? Entonces, sí, es de esas grandes batallas de Celaya o la dichosa batalla de Zacatecas con la que empezamos hace varias semanas antes, ¿verdad? Que en un día logran tomar Zacatecas gracias a la estrategia del general Ángeles y al arrojo y valor de los soldados de la División del Norte. Hoy vemos un ataque mediocre, mal planeado, mal organizado, mal ejecutado. Las cosas no le salen. No le salen las cosas, no se logra nada. Sin saber, combaten, ¿verdad? De que lo peor, ese día no estaba Sam Ravel en la ciudad, ¿no? Eso es la peor de todas, ¿no? O sea... Sí, o sea, no sabían ni siquiera si iba a estar por lo que se ve, o simplemente fue una coincidencia terrible de que justo ese día decidió irse. Sí, bueno, ya vamos a acercarnos al final. También fue una de las más mediocres acciones del ejército de los Estados Unidos, como lo vimos ya, ¿verdad? No hicieron caso a sus labores de inteligencia previa, ¿verdad? O sea, ya habíamos visto en el programa anterior, había datos que había la posibilidad de que Villa atacara a Columbus o algún punto de la frontera. No tenían vigilancia, no tenían precaución, ¿verdad? Los mandos estaban en sus casas, como lo vimos ya, ¿verdad? Un desorden total, ¿verdad? Esa es la conclusión. El balance es que de los dos lados las cosas estuvieron de la patada. Resultado, cientos de muertos y un pueblo totalmente arrasado. El pueblo que ardió, ¿verdad? Quedó totalmente arrasado. Y de gratis porque nadie ganó nada. Y de gratis porque nadie ganó nada. Es concreto eso, ¿no? Entonces, también lo discutimos en el programa anterior y es muy importante la conclusión. El ataque que lo mandó Villa por el coraje, por el afán de venganza, ese es el objetivo. Hay quienes discuten que si fue un plan, fue un plan para provocar la intervención de los Estados Unidos sobre México, ¿no? Pero ya vimos que no, que era un ataque mal organizado, afán de venganza, de pescar a Ravel y de apoderarse de lo que pudiera, nada más, ¿no? O sea, fueron a asaltar el lugar. Así es. Entonces, miren,
hay quienes dicen, o sea, que sí pudo haber sido un montaje alemán. Recordemos que estaba la guerra de Europa. Estamos hablando de 1916, cuando Estados Unidos está por intervenir ya en Europa. O sea, había estado apoyando a los aliados de aquella época, ¿verdad? Pero estaba por intervenir. Entonces, los servicios de espionaje de a los alemanes, aparentemente hubo un plan para que provocar la invasión de Estados Unidos a México y así desviar los recursos militares de los americanos hacia México y disminuirlos en Europa, ¿no? Se habla de que algunos agentes alemanes, Kidney y Linz, actuaban como agentes de Villa en Washington, probablemente recomendados por Sommerfeld, aquel que también le hacía negociaciones con Villa y les vendía armas, pero no hay pruebas de esto, ¿verdad? Hay otros comentarios, ¿verdad? De que si estos agentes alemanes tuvieron contacto con Villa, que incluso que había un doctor de apellido Rauschmann o algo así, que estaba en el ejército de Villa, o sea que había contactos, había agentes alemanes, ¿no? Pero esto es algo que tampoco todavía ha sido muy documentado. Algunos libros empiezan ya a hablar de esto, por ahí. Bien, pero, pues estamos llegando al final. Ahora sí ya nos ganó el tiempo. Pues yo creo que la conclusión al final es que hay varias teorías, como bien dices, José. Yo creo que esa historia pues se terminará de narrar y en cuanto tengamos más, pues lo volvemos a comentar en el programa. Ahora sí nos cayó la guillotina del tiempo. Nada más recordarles rápidamente, el día 25 es miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles 25. Miércoles 25, es decir, de este miércoles en 8, si no me equivoco, en la antigua estación del ferrocarril a las 5:30 vamos a narrar la batalla de Sangre Mal, las visiones que hay sobre esa batalla, las versiones, la tradición, lo que han descubierto los historiadores. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y discúlpame, José. No, ya terminamos. De hecho, eso es el final del programa. O sea, las conclusiones ya terminamos y pues ahora vamos al 25 de julio de 1531. Exactamente. Muchas gracias. Nos vemos. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Radio Universidad 89.